presentando mientras ellas se sientan. Isabel es médico residente en endocrinología y nutrición en el Hospital Fundación Jiménez Díaz. Es experta en el funcionamiento de nuestras hormonas y fundadora de IVB Wellness con suplementos para cuidar la salud. Y Melissa es dietista nutricionista, es experta en alimentación intuitiva y autora del libro Come sin culpa. Ambas superan los 150.000 seguidores en Instagram y la verdad es que estoy muy emocionada de teneros aquí. Creo que es una manera estupenda de acercarnos a cómo comer con cabeza, con sensatez, de no dejarnos guiar por la desinformación y para poder hablar con profesionales que saben mejor que nadie que con la salud no se enreda. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Quería empezar reflexionando que comunicar en salud y en alimentación no es nada fácil, ¿no? Por muchas razones es un tema muy sensible, es un tema que se ha politizado, todo el mundo opina, esté o no cualificado, y las redes sociales nos dan esa capacidad universal de difusión en la que todos podemos sentar cátedra y lo más peligroso es que nos escuchen y nos crean, ¿no? Entonces quería haceros una primera pregunta a las dos común y es ¿por qué os lanzáis a un desafío semejante? ¿Y con qué mensaje claro global que acoja todo vuestro trabajo? Empezamos por ti, Melissa. Bueno, para mí era importante poder llegar a más personas o a una mayor población para poder aclarar todas esas dudas y todos esos mitos que se han ido creando a lo largo de todos estos años en el ámbito de la nutrición, ¿no? El simplificar la información, el poder dársela muy directa, muy masticada, y fue mi primer objetivo para lanzarme a las redes sociales. Isabel, ¿en tu caso? Yo porque pensé que si no lo hago yo, como al final como médico formada, lo va a hacer alguien que quizás no tenga la formación ni tenga el interés real y genuino de ayudar a las personas, sino de beneficiarse de alguna manera o con información no del todo real. Entonces, al final las redes sociales están ahí. El acceso a la información está ahí. Si no lo ocupamos o no damos un paso adelante, la gente que en teoría debemos, por la formación que tenemos, lo va a hacer otra persona. Entonces, ante la duda de que esa información no sea veraz y que se llegue a hacer daño a las personas, como muchas veces con consejos desafortunados se puede llegar, dije, pues lo tendré que hacer yo. Entonces, ese es el razonamiento que me llevó a eso. ¿Y cuál sería el mensaje que englobaría todo tu trabajo en redes? ¿O tu prioridad absoluta? Mi prioridad absoluta es enseñar a las personas cómo funcionan las hormonas, porque al final es mi especialidad, la endocrinología y nutrición, cómo funcionan las hormonas, cómo funciona el cuerpo humano, para que con ese conocimiento tú sepas más, temas menos y elijas mejor lo que quieres para tu salud. Porque al final creo que el empoderamiento en la salud es del paciente, pero sin conocimiento y acción no se puede empoderar. La acción la tiene la persona y el conocimiento, de alguna manera, si me dejan, se lo ofrezco yo. Entonces, ese es un poco lo que yo pienso. A partir de vuestras prioridades y de vuestros principios a la hora de hacer vuestro trabajo en redes sociales, ¿qué es lo que os preocupa más de lo que veis? O sea, ¿qué os pone de verdad muy alerta, ¿no? de esas corrientes de desinformación o de opiniones pseudocientíficas que nos rodean, Melissa? Me preocupa que hay un acceso a la información desde edades muy, muy tempranas actualmente, ¿no? Con TikTok, que se hablaba antes, niños muy pequeños de 7 o 8 años, y cómo se está aumentando el porcentaje de trastornos de conducta alimentaria que hay actualmente en la población. Se están como culpabilizando a la población por cada elección alimentaria que hacen cada día de su vida, y comemos muchas veces en el día. Nos hacen sentirnos culpables y ese castigo posterior que nos intentan inculcar me preocupa y lo veo en consulta además cada día con mis pacientes. Entonces, el poder rebajar un poco ese mensaje de alarma por cada procesado o ultraprocesado que consuman o alimento más calórico, creo que es mucho más importante que seguir dando información nutricional a la población. ¿Qué es lo que te preocupa más a ti, Isabel? A mí lo que me preocupa es que realmente sabemos menos cada vez. Creo que antes todavía se sabía, al menos, que las verduras y las frutas eran buenas, que era mejor tomarlo integral. Ahora llegamos a un punto en el que casi se duda de si el agua es buena o no es buena porque está contaminada. Entonces, creo que el mayor problema es que cada vez confundimos más a las personas, y lo que hasta hace poco se creía que era así y era algo que más o menos de manera global podía mantener a una población
con un conocimiento que les permitiera estar más o menos sano, ahora llegamos a un punto en el que ya no tienes absolutamente idea de nada. Un día la fruta es mala porque tiene pesticidas, otro día la fruta es mala porque tiene fructosa, otro día lo bueno es tomar la fruta solo antes de comer porque así te llena, pero si te lo tomas más tarde a las 6, entonces dices, es que me quiero tomar un plátano. ¿Puedo o no puedo? Entonces, para mí, es que ese es el máximo problema, que es que estamos llegando a un punto en el que todo es debatible, todo es cuestionable y todo tiene un pero, porque hay un estudio en 2004 que decía, es que si tú, por un estudio, eres capaz de anular años y años, no solo de estudios, sino de evidencia clínica real, es que solo te has leído ese estudio. Y eso es lamentablemente que estamos en una era de la estudiditis. Yo tengo un estudio que dice no sé qué, pues igual lo que deberías es estudiarte muchas cosas, ver a muchos pacientes, tener la experiencia, meditar, para luego lanzarte a dar consejos. Pero la ignorancia lamentablemente es muy atrevida y el pato que pagamos es que lo paga la gente que está buscando información. Entonces, ese es el problema. Justo me surge esa pregunta, como persona, en mi caso, que busca información, ¿cómo me podríais orientar a detectar que la persona que tengo delante lo está haciendo desde una base científica? Me comentaba una persona hace poco, huye de los que te digan siempre o nunca. Y eso os parecerá una tontería, pero a mí me ayudó muchísimo. ¿Cómo nos ayudaríais, qué consejos nos daríais a todos y a los que todos lo van a ver, para que nos ayudéis a discernir que el que nos lo cuenta lo está contando desde una perspectiva de valor y de rigor? Melissa. Un poco en la misma línea de lo que estás diciendo. Creo que cuando ves a una persona que se va a los extremos, ahí es cuando tienes que empezar a dudar del mensaje que te está dando. Lo hemos visto con un mensaje que, en cuanto lo mencione, todo el mundo va a saber a qué me refiero, ¿no? Ha sido un mensaje de no consumir ultraprocesados, de los procesados es lo peor que puede haber, y cuando llegamos a ese punto de extremo tenemos que saber que hay algo en esa información que no está del todo bien, que tenemos que empezar a personalizar. También creo que es algo que deberíamos de enseñar en los colegios a los niños, pero no en nutrición, en cualquier ámbito de la vida, a poder elegir qué tipo de información consumir y qué tipo de información no consumir. No solamente fijarnos quizás en que tenga un título de nutricionista, endocrino, sino cómo nos da la información, qué argumentos nos da y siempre sin extremos. Joder, Melissa, es que yo también. Yo, es que, ¿sabes? No digo, ya tengo un poco que añadir, pero yo creo que, al igual que bien ha dicho Melissa y bien ha dicho de dudar de los extremos, también creo que al final es pararte un poco y decir, vale, yo con toda esta información, ¿cómo al aplicarlo yo me siento? Es que al final hemos perdido un poco, creo que la conexión con el propio cuerpo humano. Es decir, a mí me dicen que la fruta es mala o es buena, entonces yo hago lo que me dice X y Z, la persona de los ultraprocesados o no. Pero si a mí al final ni me aporta, ni me encuentro bien, me encuentro más cansado, me encuentro triste, con ansiedad, es que igual ese consejo no es para mí. Es que no todo es para todo el mundo y creo que huir de los extremos y también escucharte a ti. Es decir, si a ti te dicen que el pan de trigo no sé qué integral es buenísimo, pero tú luego tienes una distensión abdominal y unos gases horrorosos, por mucho que sea eso la panacea de la salud, quizá no es lo óptimo para ti. Entonces yo creo que es dudar de los extremos y luego con toda esa información que te he dado, yo te he dado, Melissa, todos los profesionales, aquí al final todos somos humanos y todos nos equivocamos. Lo que pasa es que lamentablemente parece que los médicos estamos por un punto superior y yo soy persona y me equivoco a diario y raro sería y complicado que te dijera que no me equivoco nunca. Me equivoco constantemente como cualquier persona. Entonces, nadie tiene la palabra última, ni la verdad última, ni todo lo que te diga yo por ser médico o Melissa por ser nutricionista es dogma de fe, ¿vale? Entonces, es dudar de todo, pero dudar no en plan mal. Tú puedes dudar y criticarlo o ser escéptico. Sé escéptico, piénsalo, medítalo, di, ¿es posible que esto sea? Puede ser. Pues ahora lo aplico a mí y con mi experiencia individual, que al final tú eres para ti, ves lo que te sirve o lo que no. En consulta, mencionaba antes Melissa pacientes. Isabel, ¿detectáis muchísima desinformación en los pacientes? ¿Os llegan con ideas peregrinas o con ideas preconcebidas brutales? Sí, pero nivel... pero y sobre todo lo que noto es por redes sociales, el ejemplo más reciente que te puedo contar es un paciente con diabetes tipo 1 que, como todos sabéis,
pues lamentablemente no producen insulina, se tienen que inyectar insulina y por tanto todo aquello que tenga azúcar les implica una inyección de insulina. Pues esta persona lo único que disfrutaba en su vida sin necesidad de tener que estar pendiente de un monitor que le pita cuando tiene la glucosa baja es una Coca-Cola cero. Pues el paciente llorando que había leído pues esta persona de los ultraprocesados que todos conocemos, que como lo había demonizado y que el aspartamo le podía matar y que eso derivaba en que él ya como tenía riesgo cardiovascular por ser diabético, que yo ahora decía, doctora, es que lo único que me gustaba y lo único que me hacía olvidar que era diabético era Coca-Cola y ahora ya no sé qué tomar. Eso es un problema, porque esas informaciones de aspartamo mata, no te estás dando cuenta que eso influye en la salud de muchísimas personas. No solo es que es mentira, es que además tú no tienes ni pajolera idea de una persona que necesita esa Coca-Cola, porque eso está para algo. Si no, no estaría. Si fuera, mataría, cancerígeno, etcétera, no estaría, ni estaría tantos años. Entonces, mucha información de ese tipo, más allá de que si las magdalenas, las curas, eso ya como que ha pasado un poco más, ahora ya pasa el bulo de todo lo edulcorado o lo que está metido en un bote es malo. Otro ejemplo, legumbres, no tomo legumbres porque no tengo tiempo a hacer, pero bueno, hay latas de legumbres, tal. No, hombre, es que eso está ultraprocesado que lleva conservantes. O sea, ahora estamos con ese tipo de bulos, no el bulo del croissant y tal, estamos en el bulo del ultraprocesado, la Coca-Cola cero, las legumbres de bote son malas porque no están en mercado ecológico, porque estamos en ese, y hay mucho y es muy complicado porque esas personas se han erigido como la OMS de la salud. Melissa, ¿cómo es tu caso en la consulta? Bueno, en consulta para mí yo me gustaría especificar un poco a qué me dedico, que es sobre todo trastornos de conducta alimentaria o una mala relación con la comida, desórdenes alimenticios. Entonces, mis pacientes ya vienen a consulta diciéndome, ¿qué hago si no estoy viviendo a dieta? ¿Qué hago si no sigo un papel? Y tú dices, pero ¿cómo que qué haces? ¿Cómo te alimentas? Esto es lo más básico que puede saber un ser humano, ¿no? Nosotros nacemos con ese poder de elegir qué necesita nuestro cuerpo en cada momento para poder sentirse bien, tanto a nivel de hambre, tanto a nivel de saciedad, satisfacción, el poder saber que yo todos los días no puedo vivir a base de donuts porque me va a doler la tripa, ¿no? No porque el donut esté prohibido, me va a doler la tripa, pero algún día me como el donut. Y no saben vivir sin seguir una dieta o un papel. Yo siempre les digo, y me encanta compartir esto porque siempre me dicen que les ayuda mucho, que pensemos mejor en qué añadir en nuestra alimentación en lugar de en qué eliminar. Si nosotros pensamos en qué podemos añadir, vamos a desplazar el consumo de otros alimentos sin duda alguna, ¿no? Si yo pienso en añadir más legumbres en mi semana, consumiré menos carnes rojas. Y no tengo que prohibirme la carne roja, simplemente añadir esas legumbres. Mencionaba antes Isabel, y me encantaba porque yo soy tan mayor que he vivido la demonización del aceite de oliva, la del huevo, es decir, ya he vivido todas sí, a lo largo de mi vida. Y sí os quería pedir una reflexión sobre lo que mencionabas. ¿Por qué creéis que ahora se ha puesto el foco en el procesamiento, Melissa? ¿Por qué se ha vuelto ahora esa pasión de demonización por ese concepto? Sí que es cierto que ahora tenemos acceso a una gran cantidad de alimentos ultraprocesados o procesados, mucho mayor a la que podíamos tener hace unos años. Además, también este mensaje que se ha dado, pues claro, hay mucho foco en que son muy malos, pero creo que se ha dado el mensaje de forma errónea, porque a día de hoy, con todo el cambio en los estilos de vida de la mujer, en el estilo de vida del hombre, que no puede dedicarle tanto tiempo a la cocina, un procesado nos permite el poder acceder a ciertos alimentos que van a ser saludables y van a añadir y van a nutrir nuestro día a día. Sin embargo, nos han hecho tener ese miedo a esos alimentos. Antes lo único que nos preocupaba era la higiene del alimento y ahora ya pues parece que nos tienen que crear otro tipo de problemas a la población para poder vender, marketing y no lo sé, no lo puedo entender, ¿no? El tema de consumir verduras congeladas, que es una duda que tienen muchísimo los pacientes. ¿Puedo consumir unas verduras congeladas? Por supuesto. ¿Puedo consumir unas verduras en conserva? Por supuesto. Un arroz, que lo pongo un minuto al microondas. Claro que sí, si eso te va a ayudar a poder hacer un plato más nutritivo, ¿por qué no? ¿En tu caso también te llega mucha gente con consultas sobre ultraprocesados? Sí, y yo la verdad que tengo que decir que yo utilizo ultraprocesados y me considero una persona bastante sana. O sea, yo tomo las verduras congeladas, tengo vasitos de arroz de un minuto y estoy muy orgullosa de decirlo y creo que soy una persona bastante sana y me preocupo mucho por mi salud. Entonces, creo que lamentablemente vivimos una sociedad donde es más guay
echar la culpa a algo, atacar todos a ese algo para intentar solucionar un problema de base mucho más irrigada. O sea, las tasas de obesidad en España y de síndrome metabólico en España y en todo el mundo siguen aumentando, a pesar de que realmente tú miras las gráficas y la ingesta calórica no está aumentando, ni la ingesta de carbohidratos está aumentando, y tú te preguntarás, ¿por qué sigue aumentando las tasas de obesidad? Porque el problema no es quitar, añadir un alimento, culpar al huevo, el aceite de oliva, antes a los carbohidratos, que siguen estando, pero ahora ya es carbohidrato y ultraprocesados, incluyendo edulcorante, carragenanos. Entonces ya tienes que hacer un máster de bioquímica para comer, porque tienes que leer todos los ingredientes y, claro, la visita del supermercado se te hace una visita a un parque de atracciones. Entonces, creo que esto es la dinámica continua de esta sociedad, donde algo no funciona, vale, no pasa nada, vamos a culpar a lo otro. Entonces, sinceramente, quien niegue la conveniedad y la idoneidad de los alimentos ultraprocesados no tiene absolutamente, no vive en este mundo, es lo primero, no debe tener un trabajo del todo continuo, ¿vale? Porque no creo que todo el mundo con el estilo de vida de manera crónica puede estar todo el día yendo al mercado, verduras ecológicas, cocinado con doble cocción, me quito el agua para el arsénico. Entonces, creo que ya estamos llegando a un punto en el que todo se está convirtiendo en una obsesión continua y es el ultraprocesado. ¿Es lo mismo realmente un ultraprocesado? Porque todo, por la definición de esta gente, es lo mismo un bote de garbanzos que me permite abrirlo, saltearle un poco la sartén con un poco de verduras y tomármelo, que la Nutella. Hombre, no es lo mismo. Entonces se está metiendo en el mismo categoría todo. ¿Para qué? Para todo, en el fondo, es para demonizar esto. El problema es esto, no es esto, yo te vendo esto porque esto es una caca. Entonces, creo que es ir pasándose la pelota para no pararse y decir, ¿qué problema hay en la población? Este y este. ¿Por qué? No es el carbohidrato, no es la grasa, no es... Puede ser que quizá estamos entendiendo mal la manera de procesar el estrés, somos personas sedentarias cuando el cuerpo humano, por definición, está hecho para moverse, si no, no tendríamos tantos músculos. Está hecho para comer de todo, porque si no, no tendríamos la multitud de enzimas digestivas que tenemos. Entonces, creo que todo ese mensaje de moderación no mola. Lo que mola es ir a atacar a algo. Ahora en la cosmética pasa lo mismo, que si el parabeno, que si no parabeno. Creo que eso parece que es lo que atrae. Decir, esto es una mazofia, tómate esto que es súper bueno. Y dentro de 5 años el ultraprocesado será bueno porque yo sacaré un producto ultraprocesado que es mejor porque tiene mi sello. Entonces, esto es a lo que vamos. Melissa, ella hace una definición de cuál puede ser el problema. ¿Cómo definirías tú el problema en nuestra relación con la comida? Bueno, el problema de nuestra relación con la comida se basa en la culpabilidad que nos quieren hacer sentir por consumir ciertos tipos de alimentos y también por el estatus social que nos quiere dar el tener un estilo de vida más saludable o menos saludable. Al final, mi libro, como lo llamé Come sin culpa, porque mi lema siempre es tenemos que alimentarnos sin culpa, nutrirnos sin culpa, porque cada uno necesitamos cosas diferentes que tú o que Isa. Entonces, necesitamos empezar a centrarnos en cómo son nuestras necesidades, tanto de nutrientes, pero también cómo son nuestras necesidades de satisfacción, de si yo me quiero comer el donut o si yo me quiero comer la galleta, me la como y nadie sabe qué he hecho yo antes, ni cómo me he alimentado, ni qué he hecho yo hace una semana para juzgarme. Yo como sin culpa y juzgo por mí misma cómo quiero nutrir a mi cuerpo y qué necesita en cada momento. Habéis mencionado cómo se interactúan con vosotros los pacientes en consulta y ahora me gustaría poner el foco en cómo se relacionan con vosotros los seguidores en redes sociales. Si tuvierais que hacer un diagnóstico, reconozco que bastante somero, ¿no? Pero ¿qué es lo que más os preocupa cuando veis las interacciones de vuestros seguidores? Bueno, me preocupa cuando me empiezan a preguntar dudas tan específicas como cuántos gramos de proteína puedo consumir aspartamo siendo diabético, como dudas súper específicas que creo que la población no necesita tener ese tipo de información a nivel general. Necesitan acudir a un nutricionista que les pueda dar esa información y se lo pueda personalizar. Ellos no tienen que preocuparse de pesar un alimento, ¿no? Eso es lo que a mí más
me choca, me impacta, porque ni yo como nutricionista calculo los gramos de proteína que necesito, ni los gramos de carbohidrato y me los pongo a pesar en una báscula, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esos extremos es porque se les está dando mensajes a la población que no necesitan tener en sus manos ni cómo alimentar a un paciente con diálisis o cómo alimentar a un paciente. No lo necesitan. Yo pues estaba pensando y te diría que lo que más me preocupa es que cada vez saben menos. O sea, no es porque no estén queriendo informarse, es porque están tan abrumados con la información que esa sobreinformación es lo que se conoce parálisis por análisis. Tienes tanta información que te paralizas y no sabes qué elegir. Entonces yo me encuentro con que estar en un punto en el que yo me siento mal porque digo, es que esta contestación, para lo que me están preguntando, sinceramente sé que es lo que debería contestarle, pero puede ser que le líe más, porque le voy a decir lo contrario de lo que le está diciendo X persona de los ultraprocesados. Entonces ya yo entiendo que diga, ¿qué hago caso? ¿A Isabel o a este señor? Yo lo entiendo, entonces yo le digo, mira, yo me siento obligada a decirte esto, y entiendo que te han dicho lo otro, pero juzga, valora, siente cómo te encuentras tú, porque es que al final me sabe mal, porque es que ya al final también les lío yo, pero tampoco voy a tolerar que la persona se sienta mal por tomarse aspartamo porque se sienta que le va a dar un cáncer. No es así, pero yo entiendo que si la persona anterior te ha dicho que lo peor y lo mejor es tomarte pasta de dátil, pues entiendo que es complicado, pero yo para mí lo que más me preocupa es que cada vez veo que hay menos bases de la pirámide de salud. Es decir, antes se tenía el concepto ABC claro, ahora no hay nada. Y para mí eso es lo fundamental. No se puede avanzar en nada si no tienes claro al menos 1, 2, 3 cosas básicas. ¿Crees como Melissa que debería ser asignatura en el colegio? Yo creo que en el colegio, o sea, ya hace tiempo que paso por el colegio, pero ya no sé ni cómo estará en esto, pero yo creo que hay varias cosas, ya no solo básico de nutrición, sino yo creo que debería ser lo básico de salud, es decir, debería inculcarse que se debe hacer ejercicio, que se debe mantenerse activo, que el cuerpo humano está hecho para moverse, que hagas aquello que moviéndote a ti te guste más. Una persona será fútbol, otra persona andar, otra persona zumba, otra persona será hacer pesas, me da exactamente igual, pero que el cuerpo humano está hecho para moverse, incluso antes que cualquier cosa de alimentación. Eso para mí sería lo básico, porque el movimiento, al final, un niño pequeño, que muchas veces les decía, es un niño, pueden comer de todo, le doy. Y realmente, si ese niño, hasta que llega a los 6 años, que es cuando se meten con la maquinita, de 3 a 6 años, pocos niños verás que tienen exceso de grasa. ¿Por qué? Porque en teoría da igual lo que les puedes llegar a comer y no tiene que ser una preocupación para ellos porque están todo el día moviéndose. Entonces, más que incluso empezar a entrar a niños de 10 años sobre la nutrición, creo que deberíamos inculcarle antes, muévete, haz cosas. Y luego ya igual, cuando tengas un periodo, pues que profesionales como Melissa, que ya vayan a inculcarle de una manera un poco más integral la importancia de saber nutrirse, pero no como esta gente que plantea, no, a los niños hay que hablarles de macronutrientes, es que al niño le da exactamente igual. O sea, yo creo que eso es como yo lo enfocaría. Sí. Me gustaría haceros una pregunta a las dos en común porque reflexionando sobre los temas que íbamos a tratar hoy en la jornada, pensaba en que trastornos alimentarios había antes de las redes sociales, dismorfias, problemas con cómo nos miramos y cómo nos vemos y sobre todo dudas sobre lo que nos alimentamos. Pero quería pediros una reflexión sobre el impacto de la red social en esa ideologización de la comida. Es decir, ahora, si cada acto de compra de toda la vida ha sido un acto de responsabilidad sobre ti mismo, parece que ahora se ha convertido también en un acto ideológico. O sea, no solo compro para mí, compro para que me vean y compro para que vean que pertenezco a determinado grupo ideológico. Y me gustaría pediros una reflexión sobre eso. Sí, yo además en mi libro tengo una parte donde hablo de eso, ¿no? Hoy en día la nutrición se ha convertido casi en una religión a seguir, con 10 mandamientos ahí, y que si no los cumples, o eso que los podemos llamar estándares sociales, estás demonizado, culpabilidad, no cumples estándares de belleza de tu cuerpo, y todo eso pues nos lleva a ese trastornos de conducta alimentaria, al final si no los tratamos en el momento adecuado, ¿no? Creo que necesitamos dejar de clasificar a las personas por cómo se alimentan, por lo mismo que decía antes.
La nutrición no es solamente vitaminas, minerales y macronutrientes. La nutrición tenemos que empezar a pensar que también incluye ese factor de satisfacción donde me voy a comer galletas, también incluye responder a mis señales de hambre física, responder a mis señales de hambre emocional, porque emocionalmente puedo comer, que no se convierta en la única forma en la que yo gestiono mis emociones, pero también es una herramienta más de gestión de emociones. Yo también tengo que querer a mi cuerpo, moverlo de una forma compasiva, como bien decía, eligiendo el ejercicio que yo quiera. No tengo que hacer CrossFit, que está muy de moda. Puedo hacer zumba y también es movimiento, puedo salir a andar y también es movimiento. Cuidar de nosotros mismos, tanto a nivel físico como a nivel mental, es el mensaje que hay que dar a la población y somos muy diferentes, por tanto no deberíamos de juzgar al que está al lado nuestra por las decisiones que toma. Yo la he dicho tan sumamente bien que solo puedo sumarme, o sea, ya está, o sea, punto y final, la ha hecho estupendo. Isabel, uno de los conceptos que oímos reiteradamente en esta jornada y en las jornadas previas es volvamos a tomar decisiones personalizadas, es decir, que cada uno tome sus decisiones relativas a la alimentación partiendo no de lo que los demás le generalizan, sino de lo que necesitan. Si yo fuera un lector vuestro en redes sociales y os preguntara ¿qué tengo que escuchar de mi cuerpo para tomar decisiones sobre mi alimentación? ¿Qué tendría que escuchar? Primero, creo que deberías escucharte a ti. ¿Te has escuchado alguna vez? Yo no, pero por eso claro, te lo pregunto. O sea, no, por eso. Esa es la cuestión. ¿Qué vas a querer escuchar si nunca sabes el sonido de tu propia voz? O sea, primero tienes que saber escucharte de verdad. O sea, alguna vez te has parado, creo que y eso no tiene nada que ver con la endocrinología, con la medicina, creo que tiene un poco con que al final somos seres humanos y nos hemos olvidado de eso. Creo que uno de los mayores problemas del ser humano actual es la incapacidad de estar a solas con sus pensamientos en una habitación. O sea, tú nunca estás a solas, estás con el móvil, estás interactuando con TikTok, con Instagram, con el vecino que le oyes la música, te pones a la vez que estás trabajando la música, Spotify, un canal de Netflix y a la vez estás haciendo una story. ¿Cómo te vas a escuchar y saber lo que quieres si es imposible y nunca estás? Entonces, creo que ya no te hablo de alimentación en general, es párate, escucha un poco qué quieres tú para ti, laboral, personalmente, nutricionalmente, qué esperas, qué sientes que me gustaría mejorar esto, me gustaría ser capaz de subir las escaleras sin fatigarme, me gustaría ser capaz de aguantar una jornada laboral sin tener un hambre extenuante, sin notarme al final del día irascible porque no he comido hidratos de carbono, porque tengo que... O sea, al final es qué es lo que necesitas para que tu calidad de vida, que es tuya, no es la mía, porque para mí una calidad de vida será una y para cada persona del público valorará su calidad de vida en función de sus necesidades, sus prioridades. ¿Qué es lo que para tu calidad de vida necesitas hacer en tu alimentación, en tu ejercicio, en tu manejo del estrés? Eso es lo que te diría. Y eso implica necesariamente por pararte y escucharte. Cuando te hayas escuchado, sabrás qué es lo que tienes que decirte y qué es lo que tienes que escucharte. Pero si nunca te has escuchado, ¿cómo vas a saberlo? Mencionabas antes, Melissa, el hambre emocional. ¿Cuáles son las alertas que nos tienen que hacer ver que estamos teniendo una relación emocional con la comida y que normalmente conduce a no alimentarse con sensatez? Sí, es una pregunta muy complicada, ¿eh? El hambre emocional, para un poco definirla de forma más rápida, digamos, es un hambre que aparece de un momento a otro. Es un hambre que necesito saciarla comiendo grandes cantidades de comida en muy poco tiempo. Y mientras estoy teniendo esa ingesta, no soy consciente de esas señales de hambre básicas, ni de mi satisfacción, ni de mi saciedad. Eso sería el hambre emocional, explicado muy, muy rapidito, ¿no? El hambre emocional normalmente va ligado a algún tipo de emoción que muchas veces nosotros solo identificamos como tristeza o como felicidad, pero hay muchas otras emociones, como puede ser procrastinar, no me gusta lo que estoy haciendo, me aburre muchísimo y voy a comer. Y se suele producir siempre con los mismos patrones. Un hambre física se puede diferenciar de un hambre emocional cuando yo trabajo con esto que decía Isabel, trabajo cuáles son mis señales, esa interocepción de identificar cómo encuentro yo o cómo identifico yo que tengo un hambre agradable, desagradable o neutro y cómo intento saciarme a lo largo de las horas. Sería la diferencia con el hambre emocional, el hambre física. Si yo como
cualquier tipo de alimento va a parar, pero el hambre emocional va a continuar a lo largo de las siguientes horas. Solo quiero añadir una cosita más, perdón, que te voy a interrumpir, pero el tema del hambre emocional, es cierto que como dietistas nutricionistas podemos hablarlo con los pacientes, pero es esencial poder incluir en nuestros equipos a psicólogos que nos ayuden a trabajar con los pacientes si este hambre emocional es algo recurrente. Pues nos hemos quedado sin tiempo, yo no sin temas, así que necesito que FIA me vuelva a invitar el año que viene y poder seguir hablando de temas que son muy importantes. Me quedo con vuestra conversación, que nos escuchemos, que nos movamos y que aprendamos a relacionarnos muchísimo mejor con la comida. Me gustaría pediros solo para despediros a cada una, ya que tenéis esa capacidad de difusión y que hoy además con la jornada se aumenta aún más, ¿cuál sería el mensaje para que recuperemos la alimentación como un placer y no como un sacrificio? Mi mensaje sería mi lema, el comer sin culpa y poder encontrar qué es lo que realmente necesita nuestro cuerpo en cada momento y en cada situación. Isabel. Mi mensaje sería también un modo que yo suelo utilizar, que es que sepáis más para que temáis menos y elijáis mejor por y para vosotros. Pues muchísimas gracias por acompañarme. Os pido un aplauso muy grande. Gracias a ti. Creo que somos realmente muy afortunados porque nos habéis ayudado mucho a comprender cosas que en el día a día, como decía Isabel, el ruido no nos permite centrarnos y poner el foco, y que además creo que eso nos hace especialmente vulnerables ante la desinformación y ante las informaciones pseudocientíficas que se nos venden además, ¿no?, como una opinión científica. A todos ustedes les propongo una pausa. Vamos a descansar hasta las 12:10 y no se vayan, porque tenemos una segunda parte en la que, aparte de hablar de ciencia, de investigación y con expertos, llegamos a un show cooking final. Así que muchas gracias. Les veo ahora.